Ando. Bien, buena tarde entonces y vamos a ver un tema hoy. Hoy vamos a avanzar un poquito rápido, pero vamos a ir madurando esto. Creo que esta imagen la habíamos visto, ¿cierto? Es una imagen de, de cómo es que una red neuronal aprende. Entonces, cómo en la capa 1 aprende bordes, en la capa 2 combinación de bordes, y en las capas sucesivas va aprendiendo modelos de los objetos, ¿cierto? Es muy importante que entiendan que un asunto es cómo aprenden los computadores y otro asunto es cómo aprendemos nosotros. Son formas totalmente distintas, ¿sí? Es otra forma de inteligencia, otra forma de inteligencia. Muchos dicen, no, eso no es una inteligencia, eso es aprendizaje automático y es distinto a lo que es la inteligencia, pero como nosotros no tenemos una definición de inteligencia muy clara tampoco, porque pues nos damos cuenta que cometemos muchos errores en la vida y que realmente los filósofos y todas estas personas y los que trabajan en neurociencia tampoco tienen muy claro qué es inteligente o qué no es. En esencia, entonces lo llamamos inteligencia artificial, ¿cierto? Porque hace tareas que nosotros pues no podemos hacer. Entonces, lo que estábamos haciendo la clase pasada y lo que quiero que hagamos hoy muy rápidamente es un repaso de cómo es que trabaja una red neuronal convolutiva. Hoy, después de esta clase, vamos a decir, eureka, entendí cómo es que estas redes son capaces de hacer este trabajo y ya vamos a ser capaces de abordar de pronto problemas o códigos que antes no podíamos abordar tan fácilmente. Entonces voy a hacer un repaso. Yo les dije que en la clase pasada que la capa 1 hacía una detección de estructuras locales simples y las estructuras locales simples pues sencillamente son bordes, son los primeros bordes. Entonces, en esos bordes se suelen utilizar unos filtros que se llaman los filtros de Sobel, para detectar bordes horizontales o bordes verticales. La idea es comprender que hay filtros muy específicos de 1x1, de 2x2, de 3x3, de 5x5, que luego vamos a ver en las arquitecturas como tal. Entonces hicimos un ejemplo práctico. Yo expliqué este ejemplo un poco de cómo era que tomábamos un kernel convolutivo o un filtro convolutivo o kernel, ese es el nombre que se le suele dar, y tomábamos una imagen de 5x5 y entonces íbamos haciendo lo que se llama el trabajo sobre este segmento, ¿cierto? Esto se llama un patch. Ese concepto de patch va a ser muy importante cuando avancemos un poco más en esto. Luego se hacía con esto, ¿se acuerdan que yo cometí un error? Luego se hacía con esta otra parte porque el stride lo tomábamos de 1, ¿cierto? Y aquí ya teníamos, esto se denominaba un patch o una parte o un parche de la imagen y aplicábamos el kernel que queríamos sobre ese patch y empezábamos a utilizar, a detectar algún borde que tuviéramos ahí. Por ejemplo, un K1 horizontal o un K1 vertical. Lo importante es comprender que la operación de convolución fue la base de todo esto. Estoy hablando de la prehistoria de las redes neuronales convolutivas. ¿Listo? Esa prehistoria ocurrió, esto ocurrió y se volvió exitoso en el año 2012. Entonces, imagínense cómo avanzará de rápido la IA, que en estos momentos esto se considera prehistoria de cómo se hace. Lo que pasa es que entenderlo es importante para comprender cómo llegamos al 2025, 13 años después. Hicimos estas operaciones, les expliqué todo esto, cómo se hacía, y obteníamos una salida que era esta, una función de activación que era un ReLU del máximo entre 0 y 1. De ahí en adelante tomábamos la posición 0,1, 0,2, 1,0 y era el stride que acabo de mostrar cambiando parte a parte.
Entonces, encontrábamos al final este resultado que nos decía que en ese caso nuestro kernel había encontrado un borde y todo lo demás era cero. ¿Por qué detectaba bordes? Porque el kernel calcula una diferencia entre columnas vecinas. Si el lado derecho del patch, esta frase, este patch es muy importante, lo van a entender luego por qué. Es más brillante que el izquierdo, pues entonces el resultado es positivo. Si no es negativo, si no es cero. Entonces esto ya lo había mostrado. Bueno, ¿y cómo es el cálculo para la matriz completa? No lo voy a hacer aquí, ustedes lo ven en las diapositivas. La matriz completa es tomar todos los patch y aplicar el kernel, ¿cierto? Como ya lo explicamos en la clase pasada, voy a pasarlo muy rápido, las operaciones son muy sencillas, no tiene mucho sentido que nos quedemos acá. Entonces tomamos los datos de entrada, tomamos el kernel convolutivo, observen que este kernel es un kernel de Sobel, así se llama. ¿Quién lo inventó? Viene del procesamiento digital de señales, donde se sabe que si pones 0 en el centro, pones esta columna en -1 y esta en 1, vas a lograr detectar bordes o, sí, bordes horizontales de una imagen o bordes verticales si pones los -1 en la parte de arriba. Es decir, si haces el traspuesto de esto, vas a poder detectar bordes verticales y el traspuesto de esto pues sería coger esta matriz y poner los -1 aquí, -1, -1, -1. Entonces, ir a hacer la transpuesta de la matriz, ¿cierto? Eso para efectos prácticos, pues, es entender que hay un kernel y hay una imagen en escalas de grises. Aquí también hay algo que deben tener en cuenta, y es que en general en las redes neuronales, nosotros en la escala de grises nos movemos de 0 a 255. Esos son los valores máximos que pueden tener estos píxeles, ¿cierto? Esos píxeles, no sé cómo se pronunciará eso en español. Pero lo mejor es poner esto entre un rango de 0 a 1 para evitar que esas matrices y esas operaciones matemáticas sean demasiado grandes, ocupen demasiado espacio y tenga uno que trabajar con números muy gigantes. Bueno, entonces aquí empieza la posición 00. ¿Y cómo es que se hace esto con la posición 00? Entonces el kernel se multiplica -1 por 1, 0 por 2, 1 por 0, luego se suma y aquí fue lo que hicimos la clase pasada, que obtuvimos un 1 muy lindo. En los siguientes, ustedes pueden verificar que este es el segundo patch cuando se muevan y van a encontrar, si hacen el mismo cálculo, que van a tener 0 en todos esos lados. La posición 0,2 es mover el stride, la posición 1,0 es mover el stride hacia abajo, la posición 1,1 es moverlo una horizontal, la posición 1,2 es otra horizontal y la posición 2,0 es lo mismo y luego muevo hacia abajo 2,1, 2,2 y termino. Listo. Y ustedes me dirán, profe, ¿y tanto problema para esto? Sí, pero es que esto es didáctico. Aquí queremos es aprender cómo es que se hace el trabajo entre el patch y el kernel para obtener la primera capa de activación. Listo. ¿Y cómo miro esto, profe? ¿Y cómo me doy cuenta en realidad esa red cómo está trabajando? Entonces aquí hay un enlace muy genial. Este es un enlace de la Universidad de Stanford, ¿sí? Voy a deshabilitar esto para no desactivo esto. Y entonces me voy a ir a mostrar esta parte que no la mostré la clase pasada y que se las quiero mostrar porque aquí es donde uno empieza como a darse cuenta cómo es que la red neuronal trabaja. Entonces, abramos este enlace o ustedes verán si lo abren en su computadora. Yo lo voy a crecer un poco. Command más, command más, command más.
Entonces, aquí se trabaja con esto es un JSON. JSON es una forma de programar en JavaScript, los scripts en JSON, y dice una red neuronal convolutiva de CIFAR 10. CIFAR 10 son los números del 0 al 9 escritos a mano. Entonces, este demo trabaja con el dataset CIFAR 10 y ese dataset CIFAR 10 es, perdón, aquí estoy equivocado, el CIFAR 10 no es ese. El CIFAR 10 es este dataset que tiene 60.000 imágenes de 32 píxeles por 32 y está dividido en 10 clases. Y tiene 6.000 imágenes por clase. Hay 5.000 imágenes para entrenamiento y 10.000 imágenes para hacer evaluación. Estaba equivocado y creo que dije, bueno, no, está bien por ahora. Entonces, estos datasets se dividen en CIFAR 10 y CIFAR 100. Tienen cerca de 80 millones de pequeñas imágenes. Listo. Este dataset fue creado por estos señores, Alex Krichevsky, Vinod Nair y Geoffrey Hinton. Ustedes ya deben tener referencia de quién es este señor, ¿cierto? ¿Qué hizo ese señor? ¿Alguien se acuerda la importancia de Geoffrey Hinton, que fue premio Nobel el año pasado en esto? ¿Qué inventó ese señor? ¿Alguno tiene idea? ¿Alguna tiene idea? Bueno. Está relacionado con Hopfield. ¿Cómo? Relacionado con las redes de Hopfield. Sí, las redes de Hopkins, el modelo de Boltzmann y todo lo demás que él hizo. Claro, él fue el que hizo esa parte. Listo. Excelente el aporte, muy bien. Entonces estoy explicando esto y les estoy diciendo que el dataset se divide en 5 batches de entrenamiento y un batch de test. Y ahí, por eso les dije la palabra batch y batch va a ser muy importante, incluso en la parte de transformers, cuando lleguemos a la parte de transformers y de redes neuronales convolutivas. El batch de test contiene 1000 imágenes seleccionadas de manera aleatoria y el otro contiene 5000 de cada clase. Entonces aquí hay, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 imágenes de aviones, ¿cierto? 10 imágenes de automóvil, 10 imágenes de pájaros, 10 imágenes de gatos, 10 de ciervos, 10 de perros, 10 de ranas, 10 de caballos, 10 de veleros o barcos y 10 de tractomulas o lo que llamamos nosotros trucks. ¿Listo? Entonces, este dataset es importantísimo porque es el que sirve para evaluar los algoritmos que se inventaron desde el 2012. ¿Listo? Entonces aquí tienen el CIFAR 10 en una versión de Python. El CIFAR 10, acuérdense que la versión de Python son imágenes PIL, .pil. Y bueno, aquí hay un poquito de esto, si ustedes necesitan esto, el CIFAR 10 o el CIFAR 100, el 100 es mucho más extenso, ¿cierto? Entonces tiene unas superclases y tiene unas clases. Entonces, por ejemplo, tiene una clase de peces y hay muchos tipos de peces, así sucesivamente. Pero, profe, ¿qué es lo que usted nos quiere mostrar? Esto. Quiero mostrarlo. Este dataset, el estado del arte de este dataset, muestra que hay un 90% de precisión de las redes neuronales. Y los seres humanos tienen alrededor de un 94%. ¿Qué significa 94%? Que 94% de las veces somos capaces de detectar que hay. 6% no se puede. Profe, pero ¿cómo así que un humano no es capaz de detectar la diferencia entre una ave y un avión ahí? Como las imágenes son de 32 por 32,
¿cierto? Son pequeñas. Entonces esas imágenes, al ser tan pequeñas, no tienen una gran resolución. ¿Listo? Y eso le va a dar mucha ambigüedad al sistema. Bueno, entonces observen lo que empieza a pasar aquí. Esto está corriendo en tiempo real. Tenemos la función de pérdida contra las épocas. 0, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, esas son las épocas. Listo. Aquí están todos los parámetros. Uno podría cambiar el learning rate, el momentum. Profe, ¿qué es el momentum? Nunca nos has explicado qué es el momentum. Pues sencillamente hay una mejora en el descenso del gradiente que se llama el algoritmo de Adam, que lo voy a explicar luego, que hay que estudiar incluso ese artículo. El algoritmo de Adam utiliza una técnica que se llama momentum o momentos, y esos momentos son importantes para mejorar el descenso del gradiente. Este es un algoritmo también de hace más o menos 11 años. Listo. El batch size, yo ya les dije que era el batch, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué es el batch? ¿Alguien me acuerda qué es el batch? ¿Se acuerdan? Creo que son como los lotes, entonces se toman cierto número de ejemplos y se pasan por el forward y el backward y ya se van actualizando los pesos y luego sigue el siguiente y así. Laura, no, en este caso el batch se refiere a que tienes una imagen. Wow, esto espérate, yo te lo escribo así. Eso es cierto lo que dices en ese contexto, pero en este contexto es distinto. No, tienes razón, lo que dices es cierto. Este es el batch size de 4, el decaimiento de pesos de 0,0.01. Esto se los debo explicar todavía, no se los he explicado. Esto ya ustedes lo deben tener claro, esto no se los he explicado y esto sí se los he explicado. Listo. Entonces aquí está esto entrenando en tiempo real para efectos de mi clase. Luego volvemos a mirar esto. Pero para efectos de lo que yo quiero mostrar, Laura tiene razón. Estaba confundiendo patch con bash. ¿Sí? Por eso me enredé ahí. Miren aquí cómo empieza esto. Hay una capa que es la capa de entrada, y esa capa de entrada tiene 32 por 32 neuronas y una profundidad de 3. Alguien que me diga, de acuerdo a lo que hemos explicado, esta capa ¿qué es? ¿Qué es esa capa? Esta que tengo acá. La primera que está mostrando eso. O sea, esta. ¿Qué es esa capa? Los features, profe. Las imágenes. Las imágenes. Pero esta es la primera red, la primera capa neuronal, que acuérdense que lo que recibe son... Píxeles. ¿Cómo? Los píxeles, profe. Sí. Esa recibe cada imagen de 32 por 32 en paralelo. Listo. Entonces recuerden que aquí hay 32 neuronas, ¿cierto? Que luego se aplanan con el flatten, ¿cierto, profe? Se vuelve un vector. Estas van aplanadas ya. Aquí, o sea, en este momento ya están las imágenes planas en píxeles y entran a el sistema de 32 neuronas. Listo. En esta capa. Listo. Entonces ahí lo que ustedes tienen que ver es, profe, ¿qué es lo que hay ahí? Hay 32 neuronas que están siendo la entrada de la red neuronal convolutiva, hasta 32. Bueno, tiene realmente 32 y es la primera capa de entrada. Listo. Y aquí
tiene la salida 32. Empieza la primera capa de convolución, esta, la que sigue, esta capa de convolución. Entonces observen que aquí es donde uno ya empieza a entender esto, empieza como, profe, estoy entendiendo lo que es una red neuronal convolutiva. Observen que la capa de convolución va a tener 5 neuronas, va a tener 16 filtros, va a tener un stride de 1, esto ya ustedes lo entienden, un padding de 2 y una función de activación ReLU. Ya les puedo hablar con propiedad de esto porque ya ustedes entienden qué es lo que hay ahí, ¿sí o no? ¿Sí lo entienden? Sí, profe. Sí, sí. Ok. Dale, Alejandro, has levantado la mano. Sí, dale, Alejandro. Perdón. No, ¿Ya lo ya lo entendiste? resolví, ya, tranquilo, brother. Ok, listo. Sigamos con la tercera capa porque necesito que entiendan esto. Hay una capa que es una capa que define un pool, dice que tiene 2 neuronas y que tiene un stride de 2. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Díganme. Profe, pues para reducir como el tamaño de los La píxeles. dimensionalidad, Laura, para reducirla. Listo. Ahí reducimos la dimensionalidad usando el pooling. Listo. Sigue otra capa de convolución, sigue otra capa de pooling, otra capa de convolución, sigue otra capa de pooling y por último tenemos una última capa que aquí la tienen, que ¿qué es lo que hace esta última capa? ¿Quién sabe? ¿Clasifica? Clasifica, María Liliana, eres una muchacha muy pilosa. Esta es la parte de clasificación de la red neuronal convolutiva. Estamos muy bien. Listo. Uno aquí, si ustedes quisieran, porque este es un ejemplo muy carnudo, este es difícil de, mejor dicho, cuando uno entiende esto que hay aquí, ya va comprendiendo cómo es que funciona la inteligencia artificial a este nivel, uno podría cambiar la red. O sea, uno podría decirle a esto, venga, no, yo quiero cambiar la red, entonces puedo tomar parámetros, hacer cambios, ¿cierto? Y decidir, no, yo quiero hacer cambios, etcétera, etcétera. Pero para efectos de lo que estoy explicando, esto es muy didáctico. Mire, tengo una entrada de 32 por 32 en tiempo real que suponemos aquí es un caballo, ¿sí o no? Entonces, aquí empieza uno a mirar, esta es la entrada. Esta entrada, a ver cómo se los explico aquí para que se den cuenta, porque no lo había visualizado como quería, pero bueno. Miren esta entrada. Aquí entra una imagen y aquí esa imagen está en píxeles. O sea, aquí ya esta imagen se aplanó, la aplanamos en píxeles para poderle entrar a las 32 neuronas y a las 32 por 32 por 3. 32 por 32 por 3. Listo, o sea, eso es un número de neuronas grande, no son, este es el input, acá, María Liliana, dale. Profe, en esas imágenes que estás mostrando, que se ven tan borrosas, pero que uno infiere que es, ahí es donde empiezan a actuar los bordes. Claro, pero mira que los bordes, María Liliana, no actúan en esta parte, aquí no, aquí te estoy mostrando cómo es que hay un pato y cómo ese pato se convierte en píxeles, o una rana, bueno, ahí no sé, o este avión cómo se convierte en píxeles. Y esto es lo que le voy a dar a comer a la primera capa de manera plana. ¿Listo? Exacto, profe, entonces se le dan los píxeles y ya después, digamos, con esa primera capa de bordes, podríamos ver esa otra imagen que estás mostrando, más o menos. Esta que tengo abajo, María Liliana, es la que podemos ver. Mira, Eso. aquí empezamos con un filtro de tamaño 5 por 5 por 3,
un stride 1, listo. Aquí hay un valor de activación máxima, el gradiente cuánto valió, los parámetros son el número de parámetros que tengo que entrenar en esa red. Y mira aquí cómo empiezan a verse los bordes. ¿Ves? Mira, Sí, señor. empiezan los bordes a observarse en esa primera capa. Y entonces lo que uno hace ahí en esa presentación es empezar a mirar, bueno, aquí están los gradientes de activación, aquí están los pesos, luego vienen, mire, pasó por una relu, eso que entró ahí pasó por una relu y observe lo que se ven, estos bordes, ¿los ven? Estos son los que se ven. Después mejor dicho, aquí en una de estas que está activada es el 1 que mostramos en el ejercicio anterior. Listo. Y luego viene la siguiente, el pooling, ¿cierto? Luego viene la segunda capa de convolución, la voy a pasar muy rápido, ustedes luego miran esto. Luego viene el relu de esa capa, observen que esto es en tiempo real y por eso va cambiando, es decir, imagen a imagen esto va cambiando. Luego el pooling, luego la otra capa de convolución, luego el relu, luego el pooling, luego aquí ya tengo la red completamente conectada de 1 por 1 por 10, las funciones de activación, los gradientes y ya están las predicciones que yo tengo. Listo. Entonces, observen que una red neuronal, aquí en tiempo real, observen que lo que ve una red neuronal es como que soñara. Ella va mirando ciertas cosas que nosotros como humanos no somos capaces de ver, ¿cierto? Una red neuronal aprende a través de esto, todo esto es información, todo eso es entropía, es información que para nosotros es desordenada, pero para una red neuronal es realmente información importante que luego es capaz de juntarla completamente. Y así funcionan estas redes neuronales, como para que mostrarles a ustedes, miren, por ejemplo, aquí en esta ReLU, mire lo que es capaz de ver la red neuronal, eso parecen como imágenes fantasmas, ¿no? Que uno como que, y qué es lo que está viendo, o sea, ¿realmente qué es eso? Eso no tiene sentido para nosotros los humanos, listo, pero sí tiene sentido para la red neuronal. Nosotros los humanos sabemos qué está pasando ahí, es una convolución, es la detección de un borde y eso lo tenemos sumamente claro. No es que la red neuronal se vuelva mágica y haga lo que le dé la gana, no. La red neuronal es gobernada por nosotros, pero estas cosas que la red neuronal muestra, nosotros no. Miren esto, miren esos bordes, eso para uno, el cerebro de nosotros no aprende de esa manera. ¿Listo? ¿Les quedó claro esa parte? Sí, señor. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, 5:31, entonces a las 5:41 nos vemos enseguida porque vamos a seguir trabajando duro con este tema. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Ok.
Ok, bien, yo creo que ya comprenden esto. No hay necesidad de que entremos más en detalles. Y vamos a entonces avanzar, que es lo que nos interesa. Avanzar y comprender bien lo que estamos haciendo. Ok, entonces aquí aparece la segunda capa de convolución. Sí quiero mostrar aquí como algo importante que me gusta que los estudiantes tengan claro. Si ustedes recuerdan el perceptrón simple, Z, que era la función de salida, era la suma de los W sub I, realmente esto es un vector columna, en producto punto con los X sub I más un sesgo, que era B como tal. Entonces, cuando esto pasaba por una función de activación o por una neurona, entonces teníamos una función de activación. La función de activación llegaba y me devolvía f de z, que era la salida del perceptrón, que lo expliqué muy bien en las primeras clases, y esto era, obviamente, pues, se activaba o no se activaba, ¿sí? O sea, la neurona pasaba a 1 o la neurona no se activaba y se quedaba en 0, ¿cierto? Ese es el modelo del perceptrón simple que vimos en las primeras clases. Quiero que miren esto. Observen que el kernel K sub 2 I es igual a esta expresión, donde realmente aquí lo que tenemos es esta estrellita que me dice, profesor, eso es una convolución. ¿De quién? De K sub IJ 2 con la neurona que se activó en la parte anterior, que fue esta. Esta fue la neurona que se activó. Esta. Más B sub I2. Observen la similitud entre este par de expresiones, ¿cierto? O sea, cómo este par de expresiones son muy similares matemáticamente. Voy a borrarlo para que se den cuenta ya de que este viene a ser como un factor de peso, este viene a ser el factor de activación que tenemos, la entrada que sigue a la neurona, y este es el sesgo. Listo. C sub I es el número de canales de activación en la capa 1. ¿Cuántos canales se activaron? Esto es la convolución. A sub J super 1 es la activación de la capa 1 y K sub IJ super 2 es el kernel que conecta el canal J de la capa 1 con el canal I de la capa 2. Entonces, por eso en la clase pasada les decía, los kernel de manera dinámica se van actualizando. ¿Y cómo se actualizan? Con el descenso del gradiente, ¿cierto? Esto va cambiando de manera dinámica. ¿De acuerdo a qué? A las reglas que ya conocemos en las presentaciones anteriores que hemos hecho en este curso. Entonces aquí está cómo es que ocurre esto, de qué manera se hace, cómo es el resultado, ¿sí? Cómo la segunda capa, pues combinada con las activaciones anteriores, es capaz de detectar esquinas, intersecciones, regiones brillantes. Luego observen esta expresión que a mí me gusta mucho, y es que las neuronas activadas en la capa 2 dependen de esto, que es la función de activación de esta expresión que ustedes ya la conocen. Por eso yo insisto, si uno estudia muy bien la primera parte de las redes neuronales, los fundamentos, uno es capaz de entender muy bien todo esto. No le queda tan difícil porque las expresiones como que son muy similares. Bien, aquí hay un ejemplo de una segunda capa con dos combinaciones de entradas, ¿cierto? Un borde vertical detectado arriba y un borde horizontal. Tenemos dos kernel,
un kernel que detecta la presencia del borde vertical y un kernel que detecta la presencia del borde horizontal. ¿De dónde salen los kernels? Del análisis de señales, eso lo conocíamos de hace mucho rato. Entonces aquí está cómo es el canal 1, el canal 2, cómo es la salida, que es la suma de los canales, y cómo aprende la red. Y entonces viene la capa 3, el kernel 3 de la capa va a ser, miren la expresión aquí, sigue siendo muy similar a lo primero, solo que aquí en lugar de tener un producto punto tengo una convolución. Las capas más profundas en general van a hacer esta tarea. El kernel va a hacer esta tarea. El kernel de las capas anteriores, las activaciones de lo que viene en la parte de atrás, más B sub MDL, y yo creo que con esto les queda a ustedes claro cómo es que esto empieza a trabajar como tal. Bueno, aquí hay un ejercicio con un dataset. No lo voy a hacer porque no es el núcleo de mi clase. Aquí tomo, por ejemplo, el número 2, ¿cierto? Esto equivale al número 2 en ese dataset del MNIST, que son los números del 0 al 9. Y cómo es que se detectan los bordes, etcétera. Esto lo pueden mirar ustedes en las diapositivas si creen que no lo han entendido. Pero, en resumen, la capa 1 usa un kernel en general que es de 3×3 y detecta bordes y gradientes, y utilizamos unos filtros o kernel que son el Sobel y el Laplaciano. La capa 2 utiliza un kernel K2 que se actualiza de acuerdo a la ecuación que mostré anteriormente, y ese kernel va a ser de 3×3 por el canal 1, detecta formas y texturas, y hay curvas e intersecciones como kernel para hacer esto, y lo detecta pues perfectamente. La capa 3 ya es capaz de detectar partes de objetos, y se usan ojos, ventanas, ruedas, pues lo que encuentra es los objetos que uno le está dando al sistema. Luego viene la capa 4, que es la representación semántica, que son las categorías, las caras, cosas completas que uno va encontrando ahí. Entonces, con 4 capas, como máximo, uno es capaz de hacer muchas tareas importantes en redes neuronales convolutivas. Profe, ¿y los kernel qué? ¿Cómo se ajustan? No, hombre, se ajustan a través del gradiente con respecto a cada peso del kernel, y se actualizan los pesos del kernel utilizando la dirección opuesta al descenso del gradiente. Eso ya lo conocemos también de lo que habíamos visto en la parte de atrás. Aquí está la ecuación de cómo es que se actualizan los kernel. Entonces ya tenemos una ecuación que no solo es para los pesos y los sesgos, sino que ahora tenemos una ecuación de actualización de kernels dentro de las redes neuronales convolutivas. Ok. Profe, y bueno, nos estás contando la prehistoria, entonces, ¿cuáles son los modelos clásicos preentrenados que existen? Y esa será mi discusión en la clase de hoy. El primero, 2012, ya no se usa, muchachos, igual que les enseñé. Uy, profe, ¿usted cómo nos enseñó eso y si ya no se usa? Porque hay que entenderlo. Este primero fue inventado por Alex Krichevsky, Ilya Sutskever, y aquí aparece alguien que ustedes ya más o menos conocen. Entonces, resulta que se hizo un concurso, el ImageNet, que era un concurso en el año 2012. Y estos señores fueron los que ganaron el concurso. Entonces, estos señores hicieron varias cosas. Primero fue la arquitectura pionera en el Deep Learning. Segundo, fue la primera arquitectura que usó GPUs para entrenamientos.
¿Qué usaba? Imágenes de 227 por 227 por 3 canales. 5 capas convolutivas más 3 capas completamente conectadas, ¿cierto? Funciones de activación ReLU. Usa max pooling, normalización local y dropout. Esto ya no se usa, esto ya está mandado a recoger, esta normalización local. Listo. Usa 2 flujos paralelos de datos, entonces hacía paralelismo y hacía una convolución 1 con 96 filtros de 11 por 11, utilizaba un stride de 4 y un max pool de 3 por 3, luego un stride de 2 para esa primera capa. Uy, muchachos, ya me entienden esto, ya, el profe habla de esto y yo soy capaz de entender esto. Convolución 2, 256 kernel de 5 por 5, padding, se usaban ceros para llenar y max pooling de 3 por 3. Esto ya en la jerga de ustedes debe quedar claro qué es o cómo funcionaba AlexNet. ¿Y cómo la arquitectura? Una cosa de este estilo. Teníamos una imagen de 227 por 227 por 3 canales, red, green, blue. Hacíamos una primera convolución con 96 kernel. El max pooling me reducía esto a 55, 55, 96. Luego empezaba a reducirlo. Seguíamos reduciendo, hasta que llegábamos aquí. Luego entrábamos a 4096 neuronas y 4096, ¿cierto? Y teníamos 1000 softmax aquí porque pues lo que hacía esto era predecir. Si alguien está interesado puede leer el artículo o la parte original de cómo funcionaba esto, pero para efectos del curso de posgrado que estoy dictando, esto eh, pues ya creo que lo entienden. Profe, ¿Qué hay, Laura? profe, qué pena. En la imagen anterior, bueno, usted dice que la primera entrada tiene 3 canales por lo del RGB. Sí, Entonces, en las siguientes capas convolutivas, la entrada siempre es la salida de la convolución anterior, o sí. se mantiene eso de los canales. No, ya los canales aquí desaparecen porque aplanaste todo. Tú aplanas todo eso, entonces, está esto aplana, es un vector columna gigante, listo. Entonces ya cuando este señor recibe, al hacer esta convolución de 11 por 11, ya, y el pooling reduce el tamaño de la imagen, porque la idea aquí es empezar a hacer una reducción de manera tal que detectemos bordes, eh, detectemos conexiones, detectemos cada parte, hasta que pues llegamos a saber aquí qué es lo que hay ahí o sea, si comparas lo que mostré en la imagen anterior, en el sitio web, con lo que encuentra uno aquí, aquí ya debería uno encontrar que esto es un carro, un avión, algo, y lo pasamos por acá para que lo clasifique. ¿Ok? Entonces esto ya esto se aplana completamente, aquí hay que aplanar completamente esto. Y observa que aquí vuelve y se aplana, mira, 4096 debe ser el producto, ¿cierto? De, 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 de estas multiplicaciones aplanadas, es decir, entra el canal rojo, entra el canal verde, entra cada uno de los canales, ¿sí? Ah, Y, listo, profe. ¿cómo, Laura? No, profe, termine y ya le... No, a ver, es que ahí hay una confusión. Lo que aquí llamamos canal S1 que estaba en la operación que mostré matemática, esa es la confusión, yo creo que te estoy confundiendo. O sea, es mejor llamarlo de otra manera. Espérate, yo pongo un bolígrafo. Lo que aquí llamamos canales C1, C2, C3, estos señores son
las neuronas que se activan cuando detecto, por ejemplo, un borde horizontal o un borde vertical. Estas son las neuronas que me quedan activas cuando detecto una estructura. Estos se llaman también canales, aquí, en estas arquitecturas. Pero en las imágenes digitales también se suele llamar canales a, a la matriz de rojo, verde y azul, que cuando se juntan forman la imagen a color. Listo. Cuando la imagen es en RGB, no tengo esto. Este 3 no existe. No existe. Listo. Listo, profe. Gracias. Ok, ok. Entonces, aquí cuando hablo de esto es que la imagen está formada por RGB y son 3 matrices, una de rojo, una de grises y una de blue. Listo, son 3 matrices. Las que hay ahí, como 3 matrices superpuestas, así se suelen dibujar. Ok, pero aquí los canales son las neuronas activadas. Entonces yo creo que por eso fue que de pronto se da para confusión lo que estábamos mirando. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, sigamos con esto, que aquí ya estoy llegando a la parte emocionante del asunto. Esta parte la voy a pasar muy rápido. Esta es otra vista de cómo se hace el stride, el max pooling, cómo va creciendo esto hasta que llega aquí. Entonces esta fue la ganadora, en el 2002 esto se disparó y 15 años después, no, 13 años después, estamos en el 2025, la compañía o una de las compañías más importantes del mundo fue impulsada por estos señores, porque estos señores fueron los primeros que usaron GPUs para hacer esto. Entonces estos señores lograron algo fantástico en esta arquitectura que ya es parte de la prehistoria. Listo, ahí está un poquito más del proceso, el canal 1, el canal 2, todo eso cómo se divide. Listo. Bueno, aspectos matemáticos de esa arquitectura del 2012. Primero usábamos ReLU. Se usaba esta expresión que esto ya no se usa, esto ya es historia patria y esto pues sirvió para resolver los problemas, pero eso ya no se usa. Se utilizó la primera activación o como activación ReLU y se mostró que esto era muy eficiente. Se hizo un dropout para reducir el sobreentrenamiento de la red, o sea, se botaban partes. Y Eureka, primer uso intensivo de la GPU. Desventajas, el uso del LRN y una arquitectura que no era modular. Entonces eso hizo que ya pues cayera en cierta desgracia. Luego vinieron dos arquitecturas. Una arquitectura que se llamó BGGNet de 2014, que fue inventado por la Universidad de Oxford, por Karen Simonian y Andrew Zisserman. Participó en el concurso ImageNet. ImageNet lo que hacía era coger las 100.000 imágenes que les mostré ahora del dataset aquel que les dije que el 90% de las veces la red neuronal era capaz y el 94% los humanos, ¿cierto? Obtuvo el segundo lugar, simple y eficiente. ¿Cuál era la arquitectura? Dos arquitecturas usaban, BGG 16 y BGG 19. Yo ya he mostrado algo de esto. Usaba kernels de 3x3, pooling de 2x2 y era muy homogénea. Aumentaba la profundidad del kernel, pero aquí tenía un verdadero, un cuento interesante. La entrada era 224x2, 24x3. Ustedes pueden multiplicar esto cuánto da, ¿cierto? Las convoluciones 3x2 con max pooling y luego la red de clasificación softmax. Esto ya ustedes lo comprenden bien. ¿Qué maravilla era esta red? Empezábamos con un carro aquí, íbamos poniendo las capas, luego las íbamos reduciendo y observen que en estas arquitecturas siempre se buscaba era hacer esto.
Listo, una reducción de dimensionalidad hasta que llegábamos aquí a 14 por 14 por 512 o 7 por 7 por 512 y luego 1 por 1 por 4096. Entonces teníamos 4096 neuronas y un kernel de 1 por 1. Y luego lo pasábamos por una convolución. Perdón, por una softmax en la parte de clasificación. Entonces, profe, ¿esto se usa ahora? No, esto es prehistoria. Esto es prehistoria. Entonces, el tamaño espacial de las convoluciones se calculaba con esta expresión. No hay necesidad de que entremos en detalles en eso. Y esta red era ideal para hacer una cosa que se llama el transfer learning. Este es el último capítulo que ustedes van a ver conmigo en este curso. Aspiro que en 8 semanas estén viendo conmigo esta parte. En un primer curso de aprendizaje automático les voy a dar, es como una visión completa. En un segundo curso, que posiblemente abramos el otro semestre, podemos profundizar mucho más en cada parte si alguno está interesado o sus compañeros están interesados en aprender. ¿Qué suponen ustedes que es el transfer learning? Díganme. ¿Qué suponen ustedes que es eso? Es así tal cual, profe, transferencia de conocimiento. Exacto, la transferencia de conocimiento, pero la idea es que, Lili, no entrenemos las redes cada vez que entremos nuevas imágenes, o no tengamos que entrenar la red neuronal porque eso es muy costoso computacionalmente. Transfer learning significa coger un modelo preentrenado y ponerlo a hacer una tarea. Listo, eso es aprendizaje, transferencia de aprendizaje, como hacemos los humanos. Los humanos, uno como papá o como mamá, o como tío o tía, todos ustedes deben ser algo de eso, ¿cierto? Uno transfiere conocimiento a la generación que viene anteriormente o a las generaciones anteriores, ¿cierto? Uno no necesita, los humanos no repetimos todo el tiempo, sino que le decimos, mire, lo importante es esto, ¿cierto? Lo que yo hago con ustedes aquí es, me he leído muchos artículos, he hecho muchos programas, he curioseado esto, y la curiosidad me ha llevado a que me gusta y lo aprendo. Entonces yo no los pongo a ustedes a leer exactamente lo mismo que yo he leído, a estudiar lo mismo, porque entonces el conocimiento no avanzaría. Lo que yo hago es transferirles a ustedes lo realmente importante. Y eso lo hacen todos los maestros. Un maestro lo que hace es transferir lo realmente importante. Entonces, en las redes neuronales se busca eso también, se busca que lo que se aprendió no se pierda. Lo que ya se sabe se reutiliza. Y eso es un capítulo completo de Transfer Learning que es muy importante. Esta red tenía un problema muy crítico y es que el número de parámetros se volvía de 130 millones. Y esto es muy inmanejable. ¿Listo? Muy inmanejable. Entonces, se decidió, no, venga, vamos a ver otra arquitectura. GoogleNet. Y esta arquitectura usó un concepto que se llamó el Inception. Y fue la ganadora de ese concurso en el 2014. ¿Por qué lo hizo? Porque en el 2014 llegó y hicieron un cambio en arquitectura que llamó el módulo de Inception, que son múltiples filtros de distinto tamaño en paralelo. ¡Qué belleza esto! Yo no sé a quién se le ocurrió, pero fue una locura. Entonces la arquitectura eran múltiples filtros de distinto tamaño. Cada módulo tenía una convolución de 1 por 1 para reducir dimensiones, 3 por 3 y 5 por 5, max pooling, y el Inception era la concatenación. Y entonces esta operación matemática concatenaba comp 1 por 1x, comp 3 por 3x, comp 5, 5x, max pooling,
Y estos locos hicieron esto. Esto es el Inception. Aquí es muy similar a cualquier otra red, pero aquí pusieron este módulo y de aquí para acá pues ya está la red completamente conectada. Entonces lo hicieron con imágenes de 30 por 30, 3 canales, eran pequeñitas, ¿cierto? Y lograron ganar ese concurso. Entonces aquí viene un concepto que es el Inception. Yo no sé si el Inception todavía se está utilizando. No he visto mucho de esto en el mundo actual. Como les digo, parece es prehistoria en redes. Listo. Uy, qué cosa tan loca, profe. ¿Esto qué es? Vea, una convolución de 1 por 1. Una convolución de 1 por 1 equivale a algo que ustedes ya conocen, ¿cierto? Claro, si no entiendes la primera parte de este curso y los fundamentos, esto no lo vas a entender. Listo. Y estos señores bajaron de 130 millones de parámetros a 5 millones. Por eso fue que quedaron de primeros. Una relación de profundidad-eficiencia maravillosa, una alta precisión y velocidad. Desventajas, una arquitectura más compleja por los Inception y difícil de modificar manualmente. Eso no se podía modificar, eso era una caja negra adentro y la caja negra era difícil de modificar. ¿Cómo funcionaba? Teníamos una capa anterior, la capa anterior distribuía a filtros de 1 por 1, 3 por 3, 5 por 5, max pooling, y luego se concatenaba con la operación matemática que yo les enseñé, les mostré en la parte pasada. Lo mismo pasaba aquí, ¿cierto? Ahí tienen un URL para que miren un poquito más. Sigamos avanzando. Llegó ResNet, 2015, hace 10 años. Todos ustedes tenían 10 años menos, incluido su profesor, ¿cierto? Y entonces esta fue de Microsoft Research y fue el ganador absoluto en el concurso en 2015. Y esto introdujo un elemento que se llamó el aprendizaje residual. Entrenaba redes con más de 100 capas sin que el gradiente se desvaneciese. ¡Oh, maravilla de maravillas! Esto era una maravilla. Porque el desvanecimiento del gradiente siempre ocurre ahí. Los bloques residuales estaban dadas por esta operación. F de X era una serie de capas convolutivas, ¿sí? Y la estructura era muy similar a ResNet 18, ResNet 34, ResNet 50, ResNet 101. Cada una de estas era como el número de capas convolutivas que tenía. Entonces, por eso se habla de que tenía hasta 100 capas. ResNet 101 tenía 101 capas. ¡Qué locura, profe! Nos acabas de cambiar todas las condiciones. ¿Qué hay de diferente en esta arquitectura comparado con las arquitecturas anteriores? Miren este dibujo y piensen en las arquitecturas anteriores. ¿Qué pasa aquí? Creo que ese ID block, pues me parece como nuevo. Sí, sí. El ID block es nuevo. Pero también en el dibujo uno ve, le voy a poner este y les pongo el anterior. Observen qué pasa aquí. Esta entrada, cómo se va reduciendo, ¿cierto? ¿Y qué pasa aquí? No hay reducción. Es decir, hay una entrada, se hace un zero padding, convolución, batch norm, relu, max pool, convolución, 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 luego un average pool, aplanábamos red completamente conectada, esto era la parte de clasificación, y esto se dividía en estado 1, estado 2, estado 3, y entonces esto es un cambio muy profundo, ¿cierto? Muy profundo. ¿Por qué? Porque, profe, hay que mantener durante 100 bloques el descenso del gradiente. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían?
Empezaban con este tamaño, iban así, iban así, iban así, entonces esto iba pasando de lado a lado a lado, y lo que ocurría aquí era que habían capas identificadoras de bloque para que el sistema no se perdiera, estados, y aquí se hacía lo siguiente para que no se desvaneciese el gradiente. Observen que esta es la función de activación del bloque anterior. Y a esto se le aplicaba el peso del bloque siguiente, y B sub 2. Y esto es lo que se llamaba f de x más x. Entonces no se desvanecía el gradiente, que es un problema muy crítico en las redes neuronales, incluso en las cuánticas, en las redes neuronales híbridas. El entrenamiento era muy estable, el gradiente fluía mejor, se generalizaba sin problema, no se podían interpretar tan fácil y era una arquitectura muy difícil de analizar capa por capa, pero aún así en la prehistoria fue una arquitectura muy, muy útil por este asunto. Entonces, para que salgamos al siguiente Pomodoro, esta es un resumen de la prehistoria. AlexNet 2012, BGG 16 2014, GoogleNet 2014, ResNet 2015. El número de capas 8, 16, 22 y este podía tener hasta 100. Parámetros 60 millones, 138 millones, 5 millones, 25 millones. Observe que era muy, muy alto. Innovación principal, esto utilizaba ReLU, las GPUs y el dropout. Esta era una arquitectura homogénea, muy bonita, de convoluciones 3x3. Esta utilizaba los módulos de Inception, hasta una reducción de 1 por 1, y esta utilizaba los famosos bloques residuales que les acabé de mostrar. Y aquí les conté más o menos la época de el precámbrico, o la época, no, más bien de los dinosaurios en las redes neuronales. Profe, ¿cómo así que los dinosaurios? Sí, jóvenes. Resulta que esto es un tren y yo ya les dije, o se monta en el tren o no se monta, esa es su decisión. Pero este tren evoluciona demasiado rápido. Y si usted quiere montarse en ese tren, la evolución es tan rápida que tiene que ir comprendiendo muy bien toda esta parte. ¿Listo? Bueno, nuestro último Pomodoro 6-6-15, vamos hasta las 6:25 y entonces ahora sí vamos a llegar a los modelos modernos de visión por computador. Y aquí van a entender poquito, van a quedar con muchas dudas, pero me interesa que queden con esas dudas para que cuando termine el curso en 8 semanas, ustedes hagan un eureka, lo entendí, o sea, soy capaz de ya comprendo qué pasa con esto, cómo es que esto funciona y soy capaz de hacer cosas con esto. Entonces, nos vemos en 10 minutos, son las 6:16, a las 6:26 terminamos nuestro Pomodoro y el examen lo hacemos el miércoles, que quería hacerles un pretest, pero no tuve mucho tiempo porque me dediqué a hacer otra cosa. Nos vemos en 10 minutos, ¿ok?
Ok, esos pomodoros se van tan rápido, tan rápido. ¿Cierto que sí? Sí, Bueno, profe, demasiado. yo no sé qué le pasa a los pomodoros nuestros, pero uno está en modo enfocado, entra en modo difuso y el modo difuso como que se va volando y uno, ay Dios mío, ¿en qué momento pasaron 10 minutos? Bien, sigamos con esto. Entonces ya estamos hablando de redes modernas. Primera, 2019, Google, un invento que se llama EfficientNet. Entonces la idea aquí es un escalamiento de modelos tanto en ancho como en alto como en resolución. Y utilizan una fórmula compuesta después de mucha investigación. Y la fórmula compuesta es la siguiente. La idea es controlar el ancho, la profundidad y la resolución de entrada de la imagen. Profe, ¿qué es el ancho y la profundidad? Supongan una matriz, filas, columnas, ¿cierto? Y la resolución, pues, es la intensidad de los píxeles. Y si estás en 3 dimensiones, esa resolución es qué tan intenso es el rojo, el verde y el azul. Entonces se propuso una fórmula que es esta y la resolución esta. Entonces se puso una restricción de que alfa por beta cuadrado por gamma cuadrado era aproximadamente 2 y este phi es un hiperparámetro de recursos computacionales. ¿Cuánto queremos escalar el modelo? Listo. Y alfa, beta y gamma son hiperparámetros que se ajustan por búsqueda, por búsqueda exhaustiva. Entonces la idea es la siguiente. Uno tiene una imagen de entrada, aplica una convolución de 3×3 y luego viene una operación que se llama MB, MBC, MBC. Observen que aquí aparece todo, una cantidad que se llaman MBC. Y aquí sale el mapa de características. Entonces hay una MBC Conv1, MBC Conv6, MBC Conv6, MBC Conv6, así se suelen llamar. Y son bloques, hay un bloque 1, un bloque 2, un bloque 3, un bloque 4, 5, 6, bloque 7, como si fueran las capas neuronales. ¿Qué son las MBC Conv? Entonces, la idea es, la MBC Conv es justo una capa convolutiva que hace el scaling o el escalamiento compuesto y por eso se llama conv, de compuesto, escalamiento compuesto. ¿Ok? Entonces ya estamos hablando de alta costura en esto. Y entonces, ¿cómo funciona? Miren, entra una imagen de 224×3, clásica como la que hemos entrado. Entra a un conv, a una convolución con un kernel de 3×3. Sale una imagen de 112×32 y aquí viene la convolución compuesta de 3×3. Entonces aquí reducimos a 16, luego 24, pero aquí se reduce a 56×56. Luego vamos haciendo todo esto y eso es un complique grande hasta que llegamos a una última capa antes de la clasificación que es esta. 7×7×320, ¿cierto? ¿Qué fuimos haciendo? Como utilizando esa fórmula matemática para hacer esa convolución compuesta. Bueno, profe, ¿y qué se logró ahí? Pues observen esto. Observen esto. Aquí tenemos como las distintas propuestas. ResNet 50, Inception versión 2, ¿ya se acuerdan de esto que era la prehistoria? DenseNet, ResNet 152, Inception con ResNet versión 2, ResNet XTA, por aquí aparece una cosa que se llama Amoeba Net, que no la hemos visto,
¿cierto? Y entonces, por aquí aparecía EfficientNet, que daba una precisión de una maravilla, una accuracy del 84% para esto. Y el lío era que, o la ventaja de esta era que el número o los millones de parámetros que tenía que manejar era más o menos de 61, 62, 65 millones de parámetros. Listo. Entonces, aquí tienen ustedes el top accuracy, ¿cierto? Y el número de parámetros que le dan a ustedes les da la idea de qué tan complicados eran o qué tanto se demoraba entrenando la red. Y EfficientNet, pues en el 2019 era una cosa muy, muy poderosa. Estamos hablando de solo un año antes de la pandemia, hace 6 años, esa época tan crítica del mundo. Y bueno, esta fue como la primera, una propuesta después de la del 2015. Observe que la del 2015 la consideramos prehistoria. Entonces aquí empezamos ya a trabajar con bloques MVConv que hacían una expansión, una convolución de los 3 parámetros de una imagen, una proyección y lo que llamábamos un atajo residual. La función de activación ya no es ReLU, era Swish, una función de activación que yo sé que la vimos y vale la pena que repasen en el libro lo que pasa con eso. Reducía el consumo energético, la memoria computacional para tareas de clasificación, mejoraba la relación de operaciones de punto flotante, eso se llaman los FLOPs, Floating Operation Points, versus el accuracy y la precisión con respecto a estas 2 redes que eran las predecesoras que teníamos. Entonces esa es una maravilla como tal. 2020, año de pandemia, y Facebook y Meta inventan una arquitectura que se llama RegNet. La idea principal eran redes generadas automáticamente a partir de una función paramétrica. Y esa función paramétrica describe el crecimiento de los canales de la red. Entonces, el número de canales por bloque estaba dado por esta fórmula. El round o el promedio de esta fórmula, donde tenía un número de canales, un parámetro de crecimiento y un factor de aceleración. Indudablemente, esto ya es una cosa muy elaborada, ¿cierto? Entonces, uno lo que encuentra aquí ya es un tipo de convoluciones muy elaboradas. Por ejemplo, aquí estaba este primer bloque, que era una convolución de 3×3 con un stride 2. Luego pasaba a un bloque que era R-medios, W sub 0. Luego R32, R32 y así sucesivamente, y esto iba subiendo de estados. Estado 1, estado 2, estado 3, estado tan, y lo que uno tenía eran unos bloques que eran loquísimos. La convolución sigue estando ahí, claro, pero empiezan a pasar una cantidad de operaciones matemáticas que son propias de un curso ya de convolución, de redes neuronales profundas, o de visión por computador en un state of art. Explicar esto claramente puede ir más allá de lo que podemos hacer en este curso, porque necesitamos ya entrar mucho en detalles finos diría uno, de fina coquetería para comprender cómo es que el modelo realmente funciona. Pero siguen observando que la convolución sigue estando aquí, las funciones ReLU, la convolución sigue estando aquí, las funciones ReLU, y que la base sigue siendo la misma. ¿Listo? Aquí solo aparece una G de gconv, ¿cierto? Que hay que mirar con detalle qué es lo que ocurre. Pero más o menos la forma de entenderlo es
Uno tiene un mapa de características de entrada a una imagen, aplica filtros de 3x3, aplica filtros, luego hace un stride de 2 y obtiene un mapa que es reducido de esa imagen, y así lo va haciendo uno paso a paso, hasta que obtiene mapas reducidos y sigue utilizando convoluciones dentro de esos bloques. ¿Ok? 2022, mejoran aún más esto, ¿cierto? Esta compañía Meta le ha apuntado mucho a esto. Entonces, actualiza las redes neuronales convolucionales clásicas para que puedan competir con algo que son los Vision Transformers. Profe, ¿cómo así? De Transformers no hemos visto casi nada y ahora me estás hablando de Visions Transformer. Van a ver. ¿Qué pasa aquí? La G aquí significa que se utiliza una función hello, pero vamos a verlo más bien aquí. Está basada en ResNet 50, pero hay unos cambios que son propios de los transformers. ¿Cuáles son los cambios? Se reemplaza la función relu por la función hello. Esa función hello está dada por esto, y phi de x es esta cosa que tengo aquí. No hay que aprendérsela de memoria, no es importante para efectos del curso, ¿cierto? Las convoluciones se hacen basadas en una cosa que se llama el depthwise con el depthwise con pointwise, y se usa un kernel de 7x7. Esto es un cambio muy fuerte dentro de este sistema. ¿Listo? Entonces, conv-next es la convolución, pero usando transformers. Una cosa loca. Y entonces, profe, ¿cómo puede uno ver la evolución de las redes neuronales convolutivas? Esta imagen a mí me gusta. Empiezo con AlexNet, BGGNet, las Inception, ResNet, ResNet XT, que no tiene un cambio grande, DenseNet, esta no la expliqué, y aquí ya vamos llegando a cosas como esta, de RegNet y espacios de diseño como tal, que son una cosa muy loca. Yo sé que me están entendiendo poco, pero no me importa, simplemente quiero que entiendan el cuentecito, cómo es que va acá. Hay una cosa que no hemos visto en profundidad, son los transformers. Listo. Pero voy a intentar explicarles un poquito esto. Las redes neuronales recurrentes, yo se los expliqué en una clase pasada, ¿cierto? Trabajaban con secuencias, pero si la secuencia era muy grande, entonces no había posibilidad de que la red neuronal recurrente funcionara adecuadamente. Entonces yo les dije que por allá en el 2017 salió un artículo que decía la atención es lo que importa. Entonces en el 2017 a las RNN se les pusieron mecanismos de atención. Esos mecanismos de atención empiezan a ser utilizados en la visión artificial con un concepto que se llaman los Vision Transformers, que es como lo mismo, pero en redes en imágenes. Entonces esto fue un concepto que nació por allá en el 2020, y ese artículo de los Transformers es muy, muy importante, y por eso será nuestra próxima tarea leer ese artículo, porque si no, no vamos a entender nada de esto. La idea fundamental es lo siguiente. Vamos a dividir la imagen en patch, no en batch. Batch es lo que Laura me preguntó. Aquí son patches. ¿Qué es un patch? Es coger esta imagen y dividirla
en partes. Listo. Entonces, cogemos esto y hacemos una proyección lineal de esos patches planos. O sea, cada cosita de estas la convertimos en un vector columna y lo aplanamos. Esto lo aplanamos, esto lo aplanamos, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a usar una posición. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2. Y miren que llego hasta, por ejemplo, la posición 9. ¿Por qué? Porque tengo 3, 6, 9 patches. O sea, cogí una imagen que eran la foto de los 15 de las chicas de aquí y la divido en 9 patches, como si la cortara. Y entonces le pongo aquí una embedding position, una posición. Listo. Y luego, aquí hay un parámetro que es una, digamos, ¿qué es lo más importante que hay en ese patch? Y eso va acá, en esta parte, en esta parte, en esa parte. Y entonces aquí esto ya llega a un transformer encoder. Uy, profe, esto está duro aquí. ¿Y qué es un transformer encoder? Vamos a ver si somos capaces de entender un poco de eso. Eureka, parece que lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque estas expresiones yo ya se las mostré a ustedes. Listo. No son redes neuronales convolutivas, pero dominan el estado del arte actual en visión artificial, los Visual Transformers. ¿Cuál es la idea principal para que terminemos y lo dejemos ahí? Trata una imagen como una secuencia de parches o patches o tokens, cualquiera de esas formas es válida, y usa mecanismos de atención. Esto ya lo entienden ustedes porque se los expliqué. La imagen la divido en patches o parches, los 9 que mostré ahora. Hago un embedding y hago un encoder del transformers. Profe, ¿y cuál es el mecanismo de atención que utilizo para saber qué es lo más importante? Se los expliqué la clase pasada. La atención va a estar dada por 3 parámetros. El query, la clave y el valor. Y entonces yo les expliqué cuando les expliqué las redes neuronales recurrentes, lo hice fríamente calculando que teníamos que entender esto aquí. Y hay una operación que es el softmax del query por el key transpuesto por este factor que es la raíz de D simplemente para reducir la dimensionalidad. En general se utiliza aquí reducción de dimensionalidad, se pueden utilizar expresiones como raíz de D por el valor que uno pone. Entonces el valor que uno pone, miren, el query se define como este parámetro, la key como este parámetro y la B como este parámetro. Profe, ¿qué son esos parámetros? Por eso nos tenemos que leer el artículo. Listo. Estos W sub Q, W sub K y W son matrices de parámetros entrenables. Es lo que el descenso del gradiente va a entrenar. Son los pesos, son las matrices de pesos. Esto ya ustedes lo conocían, por lo que yo enseñé. Entonces el mecanismo de atención funciona como una ecuación de evolución de densidad o como un sistema de difusión suave controlado por la similitud entre patches. Y, uy, profe, difusión, ¿qué es eso? Concepto de física estadística, ecuaciones de difusión. Esto aquí se vuelve un poco de física, muy interesante, y en nuestra próxima sesión del miércoles
trataremos de entender un poco más cómo es que esto funciona. Listo. Esa era la clase que tenía por dictarles hoy. Yo sé que quedaron con muchas dudas, pero bueno, profe, contaste la prehistoria, ahora ¿cuál es el estado del arte? Los Vision Transformers. Listo. Así se hace en la actualidad. Y entonces la convolución la abandonamos. En parte sí. En parte las redes neuronales convolutivas empiezan a cambiar de una manera muy interesante. Ya los transformers aparecen por toda parte y eso dispara la inteligencia artificial generativa y todo lo que ustedes conocen y entonces en un curso como este de aprendizaje automático ustedes tienen que comprender bien cómo es que funciona esto. Voy a dejar de grabar para darles unos anuncios importantes. Entonces no se vayan, que los necesito 3 minuticos más. Espérense, yo gestiono esta grabación. Gestionamos la grabación, detengamos la grabación y detengo